El día había empezado como cualquier otro en la vida de Elena, una mujer de 53 años, que llevaba más de 2 décadas viviendo entre colinas, valles tranquilos y senderos polvorientos, en las afueras de un pequeño pueblo del sur. Su rancho, aunque modesto, siempre había sido un refugio para animales viejos, abandonados o simplemente olvidados por quienes alguna vez los habían querido. Aún así, jamás imaginó que aquella tarde en particular terminaría marcando un antes y un después en su vida. No tenía ningún plan especial, solamente quería acompañar a una amiga al viejo Kilpen, ubicado a unos 40 minutos de casa, un sitio que nunca le había gustado, pero donde a veces era posible rescatar a algún animal antes de que fuera demasiado tarde. A medida que bajaban por el camino de tierra que llevaba al recinto, el olor a heno húmedo y metal oxidado se mezclaba con un silencio tenso que siempre parecía envolver aquel lugar. No era un sitio donde se escucharan risas ni conversaciones animadas, solo el sonido de cascos inquietos, respiraciones pesadas y el ocasional relincho desesperado. Elena se detuvo un instante antes de entrar, como si una fuerza invisible intentara frenarla, pero lo atribuyó al simple malestar que ese sitio siempre le generaba. Sin embargo, lo que desconocía era que ese ligero presentimiento sería apenas el primer indicio de algo más profundo. Mientras caminaba entre los corrales, observaba caballos de todas las edades en jóvenes, demasiado flacos para ser fuertes, viejos demasiado cansados para seguir intentando, y otros que parecían haber rendido sus esperanzas hacía mucho tiempo. Nada fuera de lo común, hasta que sus ojos se detuvieron en uno en particular. No estaba al frente del corral, como los demás que se acercaban buscando una mano amable, ni se movía con ansiedad. Estaba en una esquina, ligeramente apartado, como si intentara ocupar el menor espacio posible. Era grande, pero su postura lo hacía parecer más pequeño. Su pelaje grisáceo estaba opaco, sucio, e incluso enmarañado en algunas partes. Aún así, había algo en su presencia que parecía extraño, casi contradictorio. No destacaba por belleza ni fuerza, pero tampoco encajaba con el ambiente. Era como si, por debajo de aquella apariencia desgastada, algo latiera, con una dignidad silenciosa. Elena sintió un impulso repentino, uno que no pudo explicar de inmediato. No era compasión, tampoco lástima. Era más bien una especie de llamado íntimo, como si el animal la hubiese estado esperando. Llevaba años rescatando animales, y nunca había experimentado una sensación tan clara. Caminó hacia el corral sin pensarlo demasiado, dejando a su amiga rezagada. El caballo levantó la cabeza lentamente al notar su presencia. Sus ojos, aunque opacos, mostraban una profundidad que le erizó la piel. No era miedo ni agresividad. Era una mezcla extraña de resignación y memoria, como si recordara algo que ella aún no sabía. Se acercó a la reja y extendió la mano. El caballo no se movió al principio, pero después de unos segundos dio un paso adelante, suave, cuidadoso, como si temiera romper una frágil tregua. Elena notó entonces una marca sutil en el cuello, apenas visible bajo el pelaje sucio una cicatriz circular, irregular, cuyo contorno parecía trazado por algo frío. Se inclinó para verla mejor, pero antes de hacerlo, el encargado del pen se aproximó. «Ese no vale nada», dijo con voz dura, como si hablara de un objeto sin importancia. «Lo trajeron ayer, a nadie lo quiere. Si lo quieres sacar, son $47. Ana Elena parpadeó, confundida. ¿$47? Era una cantidad tan pequeña que casi resultaba ofensiva. Generalmente los precios eran más altos, incluso para animales condenados. Pero antes de formular cualquier pregunta, el hombre agregó: no sirve para trabajar, no sirve para montar, no sigue órdenes, no confía en nadie. Dicen que es terco como una mula, por eso nadie lo mira 2 veces. Pero ella ya no estaba escuchando. Sus ojos seguían clavados en los del caballo, y entonces lo sintió de nuevo, ese presentimiento, esa intuición fuerte, casi vicio. No necesitaba pensarlo 2 veces. Había tomado decisiones más difíciles en su vida, y esta, aunque irracional, le parecía la más clara de todas. «Lo llevo», dijo sin dudar. El hombre se encogió de hombros y extendió la mano para recibir el pago. Su amiga la miró sorprendida, incluso preocupada, pero Elena solo sonrió con una tranquilidad que no sentía desde hacía tiempo. Mientras firmaba un papel arrugado que servía de recibo, el caballo dio un segundo paso hacia ella. Lo suficiente como para que Elena pudiera observar de cerca aquella misteriosa marca. No era una herida accidental. Tenía un patrón deliberado, una forma que no podía identificar de inmediato, pero que insinuaba un origen más complejo de lo que aparentaba. Cuando finalmente lo llevaron al tráiler, el caballo subió sin resistencia,
No hizo falta jalarlo ni empujarlo. Simplemente obedeció, como si entendiera que aquel era un viaje necesario. Elena notó que caminaba con una elegancia discreta, casi natural, completamente contradictoria con la descripción del encargado. Ese contraste hizo que un pequeño nudo se formara en su estómago. Algo no cuadraba. Durante el trayecto de regreso, el caballo permaneció sorprendentemente tranquilo. Elena miraba el tráiler por el espejo retrovisor, y aunque no podía verlo completamente, sentía una presencia distinta. No era miedo ni agitación, era inconsciencia. Una percepción difícil de describir, pero tan real que la invadía por completo. A mitad del camino, el remolque vibró levemente, y escuchó un golpe suave. Frenó un poco y observó por la ventanilla lateral. El caballo, en vez de estar nervioso, estaba parado con una postura imponente e inexplicable, como si recordara quién había sido antes de llegar a ese sitio. Cuando llegaron al rancho, el sol empezaba a caer detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Elena abrió la puerta del tráiler, y el caballo descendió lentamente. En cuanto pisó la tierra del rancho, el aire pareció cambiar. El silencio del crepúsculo se llenó de un extraño tipo de calma, como si la tierra misma reconociera al recién llegado. El caballo levantó la cabeza, inspiró profundamente y miró alrededor con una mezcla de nostalgia y alivio. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, se permitiera respirar con libertad. Elena sintió un escalofrío al ver ese gesto. No era común en animales recién rescatados. Había algo más, algo que aún no podía explicar. Esa noche, mientras lo observaba en su nuevo corral, con la luna iluminando su figura delgada pero digna, Elena tuvo la certeza de que aquella compra impulsiva no había sido un error. Muy por el contrario, había respondido a un llamado profundo, uno que solo entendería más adelante. Y cuando el caballo giró la cabeza suavemente para mirarla, sus ojos, ahora un poco más brillantes, parecieron decirle que la historia que ambos estaban a punto de vivir tenía un peso mucho mayor del que cualquiera podía imaginar. El amanecer llegó con una suavidad inusual en el rancho. La luz se colaba entre las ramas de los nogales y se extendía sobre el suelo todavía húmedo. Elena se despertó más temprano de lo habitual, impulsada por esa mezcla de curiosidad y responsabilidad que aparece cuando una nueva vida llega al hogar. Apenas se puso las botas, salió al patio con un termo de café en la mano y una calma que contrastaba con la inquietud de la noche anterior. Quería descubrir cómo había pasado la primera noche aquel caballo misterioso que había traído por un precio tan irrisorio como significativo. Al llegar al corral, lo vio de pie, inmóvil, observando hacia la línea del horizonte. No parecía asustado ni ansioso, más bien tenía una postura atenta, casi ceremonial, como si estuviera esperando algo. Elena apoyó los brazos en la cerca y lo contempló en silencio. Había algo en su forma de mantenerse erguido, incluso estando débil, que le transmitía una presencia diferente. No era el típico caballo abandonado que había visto en otras ocasiones. Había en él una especie de compostura que parecía provenir de un pasado que todavía no había sido revelado. El caballo movió la cabeza ligeramente hacia ella, reconociendo su presencia con una calma que la sorprendió. Algunos animales tardaban días, incluso semanas, en confiar. Sin embargo, se mostraba receptivo desde el primer momento, pero sin caer en la dependencia típica de un animal que busca desesperadamente afecto. Lo suyo era distinto, una mezcla de desconfianza prudente y nobleza intacta, como si hubiera sido entrenado para mantener siempre la postura, incluso en la adversidad. Elena se acercó despacio, sin hacer movimientos bruscos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano y rozó el cuello del caballo, justo donde había visto la marca circular la tarde anterior. La tocó con suavidad y sintió al tacto la textura irregular, dura en algunas zonas, más lisa en otras. Él no se apenas inclinó la cabeza mostrando que, aunque todavía no confiaba del todo, tampoco la temía. Fue entonces cuando notó algo más justo debajo de la marca principal. Había unas líneas casi imperceptibles, como si alguien, en algún momento, hubiera intentado borrar o disfrazar un símbolo más complejo. Ese descubrimiento le generó un escalofrío. Aquella marca no era una cicatriz accidental, ni producto de un maltrato casual. Había sido hecha con intención, y no por cualquiera. Mientras observaba los detalles, escuchó pasos acercándose. Era Don Roger, un vecino de 72 años que vivía a unos pocos kilómetros y que acostumbraba a pasar por el rancho temprano para saludarla cuando veía movimiento. Tenía fama de conocer más historias de caballos que cualquier libro, y de haber sido testigo de las últimas 5 décadas de vida rural
en la región. ¿Y de dónde salió?, preguntó con voz ronca al ver al caballo. Elena le contó, de manera breve, cómo lo había encontrado, el precio y la impresión que le había dado el animal. Don Rogelio se acercó al corral con la lentitud propia de su edad, pero con la precisión de quien ha inspeccionado miles de animales en su vida. El caballo lo observó, midió su presencia, y luego volvió a mirar a Elena. Esa interacción llamó la atención del anciano. «¡Ay, caray!», murmuró mientras entrecerraba los ojos para ver mejor la marca en esta cicatriz. «No is coming. No es de accidente ni de pelea. Esto lo hicieron con hielo y hierro». En Elena contuvo la respiración. Sabía que los Freeze Brands marcas canjoladas solían utilizarse en caballos de competencia, en líneas de sangre valiosa o en criaderos reconocidos, pero también sabía que muchos de esos sitios tenían sistemas de identificación complejos, casi imposibles de interpretar sin el conocimiento adecuado. «¿Reconoce la marca?», preguntó Elena con cierto nerviosismo. «No del todo», respondió él, «pero se parece a las que usaban ciertos criaderos grandes de hace unos 25 o 30 años. Algunos desaparecieron, otros cambiaron de dueño. Y créeme, hija, no todos eran muy cuidadosos con los animales, cuando ya no los necesitaban». En Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué hacía un caballo con una posible marca de criadero en un pen de matanza, vendido por apenas $47? Era una brecha demasiado grande para no levantar sospechas. Mientras conversaban, el caballo bajó la cabeza hacia el bebedero y bebió agua con movimientos lentos pero precisos, como si recordara cada gesto. Después, sin aviso, hizo algo que desconcertó a ambos. Dobló ligeramente las patas delanteras, aligeró el peso y ejecutó un pequeño movimiento lateral, perfectamente alineado, como si estuviera siguiendo una orden invisible. No fue brusco ni exagerado, fue tan natural que cualquiera sin experiencia lo habría pasado por alto. Pero don Rogelio, no. Ese movimiento, eso es entrenamiento profesional, dijo en voz baja. Ese animal no es cualquier animal, tiene escuela. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La escena se había vuelto surrealista. Un caballo supuestamente inútil, descrito como terco y sin valor, mostrando destellos de lo que parecía ser un entrenamiento sofisticado. Después de despedirse de don Rogelio, Elena decidió llamar al veterinario de la zona, el doctor Samuel, quien tenía fama de ser detallista y de haber trabajado durante años con caballos de competencia. Cuando él llegó al rancho unas horas más tarde, pidió examinar al animal con calma. Revisó las patas, los dientes, el lomo y, por supuesto, la marca misteriosa. «Es una Freeze Brand», confirmó tras un largo silencio. «Pero no una común. Esta tiene combinación de números y símbolos, aunque parece que trataron de borrarla o modificarla en algún momento». «¿Borrarla?», preguntó Elena, sorprendida. «Sí, y veces lo hacen cuando quieren desaparecer la identidad de un caballo, especialmente si cambió de dueño de forma irregular, o si el animal tenía un pasado complicado». Elena tragó saliva. No sabía que era peor en que proviniera de un criadero de élite, que lo había descartado, o que hubiese sido robado, vendido ilegalmente, o simplemente perdido entre manos negligentes. En la tarde, mientras limpiaba el corral y preparaba heno fresco, el caballo volvió a mostrar comportamientos inusuales. Escuchó un ruido fuerte detrás de ella, una tabla que se había caído del cobertizo, y antes de que pudiera reaccionar, el caballo giró, tensó el cuello y adoptó una postura de alerta, pero sin moverse hacia adelante ni mostrar agresión. Era la postura exacta de un caballo que ha sido entrenado para mantenerse firme en situaciones de tensión, esperando instrucciones precisas antes de actuar. Elena lo observó con los ojos muy abiertos. Aquel animal no actuaba como un caballo común. Tenía disciplina, memoria muscular y, sobre todo, una manera de comportarse que revelaba un pasado marcado por el entrenamiento y la expectativa. A medida que avanzaba el día, la curiosidad de Elena crecía más y más. En cada gesto del caballo parecía abrir una puerta a un pasado que iba mucho más allá de lo que cualquier pen de matanza podía ocultar. Había algo profundamente incongruente entre su estado físico y su comportamiento. Era como si su cuerpo hubiera sido descuidado durante años, pero su mente siguiera sosteniendo fragmentos de un pasado glorioso. Al caer la noche, mientras el cielo se teñía de tonos azulados y las primeras estrellas asomaban tímidamente, Elena se quedó apoyada en la cerca, observándolo. El caballo levantó la cabeza, la miró con esos ojos profundos y cansados, y dio un paso hacia ella. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero cargado de significado. Como si estuviera diciendo: «Anne, sigue buscando,
Ah, no te rindas. La verdad está ahí. Y en ese momento, Elena supo que ya no podía ignorar la pregunta que llevaba horas rondándole la mente. ¿Quién había sido realmente este caballo? Antes de caer en el olvido. ¿Y por qué alguien había intentado borrar su identidad? Con el impulso de quien se sabe al borde de un descubrimiento importante, tomó una decisión silenciosa. Al día siguiente, empezarían juntos la búsqueda de la verdad. A la mañana siguiente, Elena despertó con una determinación diferente. Ya no era solamente la curiosidad lo que la impulsaba, sino una sensación más profunda. La convicción de que ese caballo había llegado a su vida, por una razón que aún no comprendía. Mientras calentaba agua para el café, repasaba mentalmente cada detalle visto el día anterior en la marca parcialmente borrada, los movimientos entrenados, la postura firme incluso en momentos de tensión. Nada de eso coincidía con la historia que el pen había dado. No podían describirlo como sin valor, y al mismo tiempo, poseer señales tan claras de haber pertenecido a un mundo completamente distinto. Cuando salió al patio, el caballo ya estaba despierto, observándola con esa mezcla de serenidad y expectativa que empezaba a volverse habitual. Era casi como si el animal entendiera que algo estaba por comenzar. Elena le ofreció agua fresca a cambio su heno, y luego se detuvo a mirarlo un largo rato. Él permaneció quieto, como si supiera que ella intentaba descifrarlo. «Voy a descubrir quién eres», murmuró en voz baja. El caballo parpadeó lentamente, como si aceptara ese compromiso silencioso. El primer paso era lógico: investigar la marca. Aunque Elena no era experta, tenía la intuición de que aquel símbolo estaba relacionado con criaderos, competiciones o registros oficiales. Decidió tomarle una fotografía con su teléfono, pero para capturar bien los detalles, tuvo que mojar ligeramente la zona y apartar el pelaje con suavidad. Fue entonces cuando vio más claramente que la marca tenía dos capas en una principal, redondeada, y una serie de caracteres finos casi borrados alrededor. Tomó varias fotos desde diferentes ángulos y las guardó con cuidado. Después, entró a la cocina, encendió su viejo portátil y comenzó la búsqueda. Ingresó palabras como Freeze Brand, identificación caballos, marcas de criaderos Estados Unidos, registro caballo, marca circular. Pero los resultados eran abrumadores y poco específicos. Aún así, no se desanimó. Sabía que la información adecuada debía existir en alguna parte. Decidió llamar a uno de los veterinarios más reconocidos de la región, el Dr. Mendita, conocido por haber trabajado en grandes competiciones hace más de una década. Aunque no lo veía desde hacía años, él siempre había demostrado interés por casos peculiares, y este, sin duda lo era. Le envió las fotos por mensaje y esperó. No pasó ni media hora antes de recibir una respuesta breve, pero inquietante. ¿Puedes hablar ahora? Esto es interesante. El corazón de Elena dio un salto. Marcó inmediatamente. «Elena», dijo Mendita con tono serio, «esa marca no es común. No es la típica identificación regional ni de un criadero pequeño». «Entonces», preguntó ella con cautela, «voy a necesitar verla en persona. Pero te adelanto algo, sé, parece mucho a las que usaban ciertos criaderos de línea de sangre de alto prestigio. Criaderos que, digamos, no estaban al alcance de cualquiera». Elena sintió que su respiración se detenía por un instante. No sabía si sentirse emocionada o preocupada. «Voy en camino», anunció él antes de colgar. Mientras lo esperaba, decidió llamar a asociaciones y registros de caballos deportivos. Hizo 3 llamadas seguidas. En la primera no supieron decirle nada. En la segunda le pidieron una foto más nítida. Y en la tercera obtuvo una reacción inesperada, aun cuando mencionó la forma circular de la marca. La persona al otro lado de la línea guardó silencio durante unos segundos. «¿Tiene algún número dentro del círculo?», preguntó la mujer de la oficina, elevando el tono de interés. «No puedo estar segura. Parece que lo borraron o lo alteraron». «Envíeme la foto», pidió con urgencia. «Es posible que pertenezca a un registro antiguo, pero necesito verla con detalle». Elena sintió que se le erizaba la piel. ¿Qué hacía un caballo con una marca potencialmente registrada en un kill pen, a punto de ser sacrificado? En eso llegó el Dr. Mendita, bajando de su camioneta, con una maleta de herramientas y una linterna especial. Era un hombre robusto, de cabello plateado y ojos agudos, con un andar seguro que denotaba experiencia acumulada durante décadas. «Muéstremelo», dijo sin rodeos. Elena lo condujo al corral. El caballo los observó con atención, sin levantar la cabeza demasiado, pero sin retroceder. Mendita se acercó con calma, dejando que el animal olfateara su mano antes de tocarlo. Luego examinó la marca con un pequeño aparato que iluminaba la piel desde varios ángulos. «Interesante», murmuró, mientras pasaba la luz una y otra vez. «Aquí»,
Debajo del círculo hay una secuencia. Parece una combinación de letra y número, muy desgastada. Esto no fue borrado por el tiempo. Alguien lo hizo a propósito. ¿Por qué alguien borraría la identidad de un caballo?, preguntó Elena, con un nudo en la garganta. Hay varias razones, respondió el enrobo. Venta ilegal, problemas de propiedad. Pero lo más común es que quieran desaparecer el rastro de un caballo valioso cuando cambia de manos de forma irregular. ¿Valioso?, repitió. Ella Mendetta asintió. No es solo la marca. Mira sus patas, su articulación, su postura. Este caballo fue entrenado profesionalmente. No sé cómo terminó en ese pen, pero te aseguro algo no pertenece ahí. Elena sintió un escalofrío que recorrió su columna. La historia se hacía cada vez más extraña. Voy a intentar reconstruir la marca con software, dijo el veterinario. No es perfecto, pero podría ayudarnos a revelar la secuencia original. Esa tarde, Elena le envió las fotos de alta resolución a la oficina de registros y también a Mendita, quien prometió analizarlas por la noche. Pero la jornada aún no había terminado. Faltaba una llamada más antes. Diana Chesser recibió un mensaje de la Asociación Nacional de Criaderos. ¿Podría enviarnos una foto más clara del contorno exterior? Creemos que coincide con un registro descontinuado hace años. Elena obedeció de inmediato. Minutos después, recibió otra respuesta que la dejó helada. Esta marca podría corresponder al criadero Monarch Ridge. Si es así, es un hallazgo importante. Monarch Ridge. El nombre no le decía nada, pero la forma en que lo mencionaban, si había un peso implícito, un valor histórico o de prestigio. Decidió buscar el nombre en Internet. Sus dedos temblaban ligeramente mientras escribía. La primera información que encontró fue un artículo antiguo sobre competiciones nacionales. Monarch Ridge, la cuna de los futuros campeones. Había menciones de caballos premiados, líneas de sangre excepcionales y un historial de éxitos. Hasta que años después, el criadero cerró tras un escándalo financiero y varias pérdidas durante un transporte accidentado. Uno de los potros desaparecidos en aquel accidente nunca fue recuperado. Elena sintió que el mundo se le detenía. ¿Podría ser ese potro? ¿Podría ser el caballo que ahora dormía en su corral, vendido por $47, como si no valiera nada? A medida que avanzaba la noche, el rancho se llenó de un silencio profundo. Solo se escuchaban grillos y el murmullo del viento. Elena se quedó sentada en la cocina con la Lost Tenue, revisando las fotos una y otra vez, intentando encontrar patrones, detalles que se le hubieran escapado. Cada vez que miraba la marca, más se convencía en ese caballo. No era un animal cualquiera. Era parte de una historia perdida. Una que alguien, en algún punto del pasado, había querido borrar. Antes de irse a dormir, salió al corral una última vez. El caballo descansaba en el suelo poro al verla. Levantó la cabeza suavemente. Sus ojos brillaban bajo la luna. «Prometo descubrir quién eres», susurró Elena, con voz firme, pero llena de emoción. Wayne esos sollozos. Por un instante fugaz, creyó ver una chispa, como si él también recordara y estuviera esperando. La mañana siguiente comenzó con un aire distinto, cargado y expectativado. Después de todos los mensajes recibidos el día anterior y la inquietante posibilidad de que el caballo perteneciera a un criadero de renombre, Elena apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos veía la marca circular, brillando bajo la luz de la linterna de Mendita, como un enigma que la desafiaba a encontrar la verdad. Aquella sensación de estar al borde de un descubrimiento importante se había convertido en una fuerza que la impulsaba casi sin que lo notara. Antes de que el sol terminara de levantarse, recibió un mensaje del doctor Mendita. «Voy para tu rancho. He encontrado algo». En el corazón de Elena latió con fuerza. No sabía qué esperar, pero intuía que aquel descubrimiento no sería menor. Mientras preparaba café, se acercó al corral para ver al caballo. Él estaba despierto, tranquilo, observando el horizonte con ese porte natural que ya se había vuelto casi inquietante. Parecía esperar algo, como si comprendiera que el día traería respuestas. «Hoy sabremos quién eres», dijo Elena en voz baja, apoyando su mano en la cerca. El caballo ladeó la cabeza apenas, con una expresión difícil de describir. Era atención, memoria y algo más profundo, como si la reconociera no solo como su rescatadora, sino como testigo del renacer de su identidad olvidada. Unos minutos después llegó Mendetta, con su maletín habitual, pero también con un sobre y una carpeta delgada bajo el brazo. Su expresión era seria, concentrada, como cuando estaba a punto de revelar un diagnóstico delicado. «Tenemos que hablar», dijo mientras bajaba del vehículo. Fueron juntos al pequeño porche,
frente al rancho, desde donde se veía claramente el corral y al caballo de pie, con la postura elegante que empezaba a revelar más que ocultar. Estuve analizando las fotos anoche, comenzó Mendieta, y usé un software que se emplea para restaurar imágenes degradadas. No es perfecto, pero ayuda a reconstruir patrones basados en simetría y profundidad. Elena asintió, nerviosa. ¿Pudiste ver la secuencia original? En parte, respondió él, abriendo el sobre y sacando una hoja impresa. La marca tiene un círculo principal, como ya sabíamos, pero dentro hay trazos que coinciden con un patrón de numeración usado por muy pocos criaderos. Uno en particular mostró la imagen restaurada. Aunque no era totalmente nítida, se distinguía un símbolo parecido a una M estilizada, acompañada por un número que, aunque borroso, parecía ser el 4 o el 7. El círculo. La letra. ¿Esto es del criadero que mencionaron ayer?, preguntó Elena mientras el corazón le martillaba el pecho. Sí, afirmó Mendieta. Coincide con la estructura de las marcas del criadero Monarch Ridge. Elena sintió un estremecimiento, casi como si un hilo invisible que venía desde el pasado hubiera tirado con fuerza de ella. El nombre volvía a surgir, ahora con más peso que nunca. Pero eso no es todo, continuó él, abriendo la carpeta. Anoche recibí un mensaje de un antiguo entrenador de competencias que conozco. Trabajó en varias exposiciones importantes hace unos 20 años. Le mandé la foto sin decirle nada más, y su respuesta fue inmediata. Dijo: esa marca aparece de los Monarch. Si es así, cuidado. Ese caballo podría valer más que una propiedad entera. Elena se quedó en silencio. No sabía qué sentir. ¿Cómo era posible que un caballo con un pasado tan prestigioso hubiera terminado abandonado en un pen de matanza? ¿Qué cadena de errores o tragedias podían haberlo llevado allí? Mendieta se puso de pie y señaló al caballo. Hay más señales que confirman su origen, dijo. Observa la forma en que se mantiene erguido, incluso después de haber pasado por abandono. Fíjate en su cuello, en la manera en que toma el aire, en su musculatura residual. Un caballo común pierde esa postura con los años. El no han eso. Solo se ve en animales que fueron entrenados desde potros, para competir, para lucirse en pista. Elena lo miró desde la distancia. El caballo parecía haberse convertido en otro ser desde que llegó. Aunque seguía delgado y débil, había algo en su forma de estar, en la manera en que sostenía la cabeza, que denotaba un linaje distinto, noble, casi región. Pero, entonces, ¿quién es?, preguntó ella. Finalmente. Mendieta abrió otro documento que había traído, un registro escaneado, de hace más de 15 años. Esto es una lista de los potros desaparecidos durante un accidente de transporte que afectó al criadero Monarch Ridge. El vehículo que transportaba a varios caballos se volcó en una carretera en una zona montañosa. Algunos murieron, otros escaparon, y uno fue reportado como no encontrado. Ese potro tenía una marca inicial casi idéntica. A esta su nombre era Sage. Elena contuvo la respiración. Se llamaba Silver Monarch. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno silencioso. Elena tardó varios segundos en procesarlas. Silver Monarch, un nombre que parecía sacado de una leyenda, de una época dorada. Era considerado uno de los potros más prometedores de su generación, continuó Mendieta. Hijo de campeones. Se esperaba que compitiera a nivel nacional. No era un caballo cualquiera, era la joya del criadero. Elena sintió un vuelco en el estómago en su voz, apenas salía. ¿Estás diciendo que él podría ser Silver Monarch? Todo apunta a que sí, respondió el veterinario con gravedad. La marca coincide, los patrones de entrenamiento coinciden, su postura, su estructura ósea, incluso la antigua cicatriz que tiene en la pata trasera izquierda. Todo concuerda. Elena se llevó la mano a la boca. No sabía si llorar, reír o simplemente quedarse inmóvil. Había rescatado a un caballo destinado a la grandeza, un animal que había sido considerado una promesa en el mundo ecuestre, y aún así había terminado reducido a un número, a un cuerpo olvidado, vendido por $47. ¿Cómo pudo pasar algo así?, preguntó ella con voz temblorosa. Después del accidente, el criadero empezó a tener problemas económicos, explicó Mendieta. Cambios de dueño, disputas legales, pérdidas. Algunos caballos fueron vendidos. Otros desaparecieron. Nadie sabe exactamente qué ocurrió con ese potro en particular. Lo que sí sabemos es que, en algún punto, alguien borró su marca para evitar rastrearlo. Después, por descuidos o falta de conocimiento, terminó en manos de gente que no comprendió su valor. Elena miró al caballo. Él estaba quieto, pero había algo en su mirada, como si entendiera que su identidad
estaba siendo desenterrada. Era imposible saberlo con certeza, pero la sensación era tan fuerte que casi parecía humana. «Esto cambia todo», murmuró Elena. «No necesariamente tu relación con él», respondió Mendita, «pero sí su historia. Y eso es importante». La mujer respiró hondo. El aire fresco de la mañana llenó sus pulmones y le ayudó a calmar la mezcla de emoción y asombro que sentía. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó finalmente. «Cuidarlo», respondió el veterinario con una sonrisa leve. «Darle lo que nunca tuvo, después de desaparecer en seguridad. Y, si te parece bien, seguir investigando. Voy a contactar a más expertos. Tal vez podamos confirmar al 100% su identidad». Elena sintió, «Ansea, quien sea, merece una segunda oportunidad. Y la está recibiendo», afirmó Elan, «probablemente la mejor que ha tenido en muchos años». Después de despedirse, Elena permaneció sola frente al corral. Caminó hacia él y extendió la mano. El caballo dio un paso adelante, un gesto suave, deliberado. Ella apoyó la palma sobre su cuello y sintió el calor, la vida, y algo más en una vibración tenue, como si en ese instante hubiese un reconocimiento mutuo. «No importa lo que fuiste», dijo en voz baja, «ahora estás aquí, y aquí vas a estar bien». El caballo cerró los ojos por un segundo, y ese pequeño gesto, simple pero profundo, fue suficiente para sellar algo entre ambos. Era el comienzo de un renacer que ninguno de los dos había imaginado. El día en que Elena descubrió la posible identidad del caballo, marcó un punto de inflexión en el ambiente del rancho. Era como si algo invisible hubiera cambiado en el aire, como si la tierra misma reconociera que una historia que había permanecido enterrada durante años comenzaba por fin a salir a la luz, aunque la confirmación oficial aún no había llegado. Todo lo que habían descubierto apuntaba a una verdad innegable. Aquel caballo era especial. No solo por su linaje, sino también por su espíritu. En la mañana siguiente, a la revelación, Elena se despertó con un propósito renovado. Quería ayudarlo a recuperar la fuerza, la confianza y, sobre todo, la dignidad que el tiempo y el abandono le habían arrebatado. Su rancho no era un centro de entrenamiento ni un lugar sofisticado, pero tenía algo que los grandes criaderos habían perdido. Hacía mucho tiempo, una calma profunda, un ritmo de vida sano y la calidez de alguien que cuidaba desde el corazón. Cuando salió al patio, el caballo ya estaba despierto. El sol naciente dibujaba sobre su cuerpo sombras largas que marcaban cada hueso, cada músculo debilitado por los años de descuido, pero también cada gesto silencioso de nobleza que comenzaba a renacer. A pesar de su delgadez, su postura había cambiado ligeramente. Parecía sostener el cuello con mayor elegancia, y sus movimientos eran más fluidos que en los días anteriores. Elena abrió la cerca y entró con un cubo de avena especial mezclada con suplementos para ayudar a su recuperación. El caballo la observó con una serenidad que ya se había vuelto familiar. «Vamos avanzando, ¿verdad?», dijo ella con suavidad mientras acercaba el cubo. Él dio un paso hacia ella sin dudar. Comió despacio, como si saboreara cada bocado. Elena sonrió. Había algo profundamente hermoso en ese acto simple. No era solo comida, era confianza reconstruyéndose paso a paso. Después de alimentarlo, decidió comenzar con un pequeño ritual diario, que conocía bien de sus años, cuidando caballos en el cepillado. Aunque su pelaje aún estaba opaco, el simple contacto físico podía ayudar a que el animal se sintiera más seguro, más acompañado. Elena tomó el cepillo grande y empezó por el cuello. El caballo cerró los ojos durante unos segundos, relajándose. Era una respuesta lenta pero evidente. Mientras lo cepillaba, notó que la piel alrededor de la marca empezaba a regenerarse ligeramente. La zona seguía siendo irregular, pero ya no se veía tan apagada como antes. Era como si su cuerpo, al igual que su espíritu, estuviera respondiendo positivamente al entorno. En un momento, mientras cepillaba la parte del lomo, el caballo dio un pequeño paso hacia ella, ladeando el cuerpo, casi ofreciéndose para ser atendido en zonas específicas. Era un comportamiento típico de animales que habían sido entrenados para confiar en el tacto humano. «Entonces, sí, te enseñaron bien desde pequeño», murmuró ella mientras sonreía. A media mañana, llegó al rancho un visitante inesperado. Un hombre mayor, de unos 60 y tantos, con sombrero de ala ancha y un caminar que delataba años de trabajo rural. Era Ernesto, un antiguo cuidador y amigo de don Rogelio, quien había escuchado sobre el misterioso caballo que Elena rescató. Traía consigo un aire de sabiduría antigua, de esas personas que han pasado más tiempo cerca de animales que de personas. «Dijo Rogelio que tenías aquí un caballo con una marca rara», dijo sin rodeos. Elena lo llevó al corral
Ernesto observó al caballo con una mezcla de curiosidad y respeto. Caminó despacio alrededor de él. Se inclinó, miró las patas, el lomo, el cuello. Luego se detuvo justo frente a la marca y chasqueó la lengua con asombro. Esto no es cualquier marca, dijo finalmente. Yo vi marcas parecidas hace muchos años, cuando los Monarchs todavía competían. No digo que sea él, pero que se parece. Se parece a Helena. Sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo eran esos caballos? Elegantes, respondió él sin dudar. No solo en apariencia, sino en comportamiento. Caminaban como si cada paso fuera importante. Y eran inteligentes, muy inteligentes. No todos podían manejarlos. El caballo, como si entendiera la conversación, levantó la cabeza y dio un paso hacia Ernesto, observándolo con atención. El hombre sonrió. Ahí está, dijo en esa mirada. Los caballos comunes apenas miran. Este observa, evalúa. Helena se dio cuenta de que, poco a poco, todas las piezas empezaban a encajar. El carácter del caballo no era fruto del azar. Era el resultado de años de entrenamiento cuidadoso, de exigencia, de un linaje acostumbrado a trabajar con humanos en tareas complejas. Pero ese pasado glorioso no había impedido que su vida tomara un giro trágico. Incluso los animales más nobles podían terminar en el olvido. Con el paso de los días, Helena comenzó una rutina de ejercicios ligeros para ayudarlo a recuperar movilidad. Empezaban con caminatas cortas alrededor del corral, siempre despacio, sin exigir demasiado. El caballo respondía con una disposición sorprendente. Aunque su cuerpo estaba débil, su mente recordaba cada gesto, cada instrucción implícita. No necesitaba jalarlo ni insistir. Él seguía su ritmo, atento a sus movimientos. Un día, mientras caminaban, el caballo hizo algo inesperado. Helena se detuvo un segundo para ajustar la cuerda, y él, en vez de quedarse quieto, ejecutó un pequeño desplazamiento lateral, casi perfecto, como si hubiera escuchado una orden silenciosa. Ella lo miró, desconcertada. ¿Quién te enseñó eso?, preguntó en voz baja. Era un movimiento técnico, algo que los caballos de competencia aprendían con años de práctica. A partir de entonces, comenzaron a aparecer más fragmentos de memoria. A veces, cuando Helena levantaba la mano, él inclinaba la cabeza con suavidad, como si respondiera a una instrucción específica. Otras veces, cuando escuchaba un silbido a lo lejos, adoptaba una postura firme, disciplinada. Era como si los ecos de su entrenamiento antiguo aún resonaran dentro de él, resistiendo a la decadencia del tiempo. Cada avance fortalecía también el vínculo entre ambos. Helena ya no veía al caballo como un animal extraño, que había rescatado por impulso. Era un ser con una historia profunda, una vida llena de altos y bajos, y una dignidad que, a pesar de todo, seguía ahí, intacta. Él, por su parte, parecía responder a ella con una lealtad silenciosa, reconociendo en Helena algo que tal vez había perdido hacía mucho tiempo, en un hogar seguro. Pero el momento más revelador llegó una tarde. Habían terminado la caminata diaria, y Helena se quedó un rato dentro del corral, observando cómo él bebía agua. De pronto, un ruido fuerte, quizá una moto pasando por el camino, lo sobresaltó. Helena esperó que retrocediera o mostrara nerviosismo, como muchos caballos harían. Pero, no han. Él adoptó una postura exacta en cuello firme, cabeza ligeramente elevada, orejas direccionadas. Era una postura de presentación, la misma que utilizan en competencias antes de iniciar una rutina. Helena se quedó sin palabras. No era simplemente un caballo bien entrenado. Era un caballo que había sido preparado para brillar. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno las observaciones del día, Helena reflexionó sobre todo lo que había visto. Sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por verlo recuperar poco a poco su esencia. Tristeza por todo lo que ese animal tuvo que pasar para llegar a ese punto. Pero también sintió algo más, determinación. No importaba cuál fuera su historia, ni quién lo había dejado caer. Ella había decidido ofrecerle una nueva vida, y él, con cada gesto, parecía aceptar esa oportunidad con gratitud. Antes de dormir, salió a despedirse. El caballo se acercó a la cerca sin que ella lo llamara. Apoyó su cabeza sobre el borde, permitiendo que Helena acariciara su frente. Vamos a seguir adelante, dijo ella con voz suave. No importa lo que hayas sido. Lo importante es lo que serás ahora. A los ojos del caballo se cerraron lentamente, como si entendiera la promesa. Las semanas siguientes se convirtieron en un periodo de transformación silenciosa, profunda, tanto para el caballo como para Helena. Lo que había empezado como un rescate impulsivo de $47 se había convertido en un homicidio,
un compromiso emocional que iba más allá de la simple curiosidad por descubrir su origen. Era, en esencia, la reconstrucción de una vida. Cada día traía consigo pequeños avances que, sumados, dibujaban un renacimiento extraordinario. Para cuando el invierno empezó a retirarse, el caballo había recuperado buena parte de su fuerza. Su pelaje mostraba un brillo que Elena jamás había imaginado ver cuando lo encontró por primera vez. El cambio era especialmente notable en su postura. Había recuperado esa elegancia natural que parecía surgir de un linaje antiguo, profundo, orgulloso. Cuando caminaba, ya no lo hacía con pasos temerosos o un ritmo cansado. Avanzaba con seguridad, con una cadencia que hablaba de memoria muscular y de un espíritu que comenzaba a sanar. No era el único que había cambiado. Elena también se veía transformada. Su rutina diaria tenía ahora un sentido nuevo, una intención que la acompañaba desde el amanecer hasta la caída de la noche. Trabajar con él, observarlo, cuidarlo, la hacía sentir útil de una manera distinta a todo lo que había hecho antes. Y aunque aún no tenía respuestas definitivas sobre su identidad, ya no era lo que más le importaba. La conexión que había nacido entre ambos era más fuerte que cualquier dato registrado en un papel. Aún así, la confirmación final no tardó en llegar. Una tarde, mientras recogía herramientas en el cobertizo, escuchó el motor de un coche acercándose por el camino de tierra. Era un vehículo oscuro, sobrio, con el logotipo de una asociación ecuestre en la puerta. Elena sintió un latido acelerado en el pecho. Sabía que esa visita no era casual. Del coche bajaron dos personas. Una mujer de mediana edad con semblante profesional y un hombre joven, con una carpeta en la mano. Se presentaron con cortesía y explicaron que habían recibido las fotografías enviadas por Elena semanas antes y que, después de investigar en registros antiguos, habían encontrado coincidencias importantes. ¿Podemos ver al caballo?, preguntó la mujer. Elena los condujo al corral. El caballo estaba de pie, comiendo heno con calma. Al notar las nuevas presencias, levantó la cabeza con una elegancia perfectamente medida. Los visitantes intercambiaron miradas que Elena no pudo ignorar. ¿Puedo acercarme?, preguntó el hombre. Elena asintió. Él se acercó despacio, extendiendo la mano para que el caballo lo oliera. El animal, lejos de mostrarse inquieto, dio un paso adelante y lo observó con una serenidad casi solemne. El hombre examinó la marca bajo la luz natural. Luego abrió la carpeta y extrajo una fotografía antigua, amarillenta en los bordes. Cuando la sostuvo al lado de la cicatriz, Elena sintió que el mundo se detenía a Anne. Era la misma marca, la misma forma, la misma secuencia. Este caballo, dijo la mujer con voz baja pero firme, es Silver Monarch. La revelación cayó sobre Elena con un peso suave pero inmenso. Aunque ya lo había sospechado, escucharlo en palabras confirmadas era algo completamente distinto. Era como si todas las piezas del rompecabezas, tan dispersas durante meses, finalmente encajaran con una claridad sorprendente. Lo dábamos por perdido desde aquel accidente, añadió la mujer. Creímos que nunca más sabríamos de él. Elena sintió un golpe de tristeza por los años que el caballo había pasado vagando entre manos que no supieron cuidarlo, pero también sintió una ola de alivio y satisfacción. Había llegado al lugar correcto, con la persona adecuada. ¿Qué van a hacer ahora que saben que es él?, preguntó Elena con cautela. La mujer sonrió suavemente. Nada que no decidas tú, Silver Monarch. Te pertenece legalmente. No tenemos intención de reclamarlo ni de trasladarlo. Su historia ya vivió demasiados cambios. Elena respiró aliviada. No estaba preparada para separarse de él. El simple pensamiento de entregarlo a otro lugar le causaba un nudo en la garganta. Lo único que queremos, continuó la mujer, es documentar su supervivencia. Es un caso único, ¿no? Y agradecerte. No muchas personas habrían tenido el corazón para ver lo que otros no vieron. Después de despedirse, Elena se acercó al caballo. La luz de la tarde iluminaba su cuello, resaltando la marca restaurada con la verdad. Ella apoyó la mano sobre su pelaje, y el caballo inclinó la cabeza hacia ella, en un gesto que parecía más humano que animal. No eres una sombra de lo que fuiste, murmuró. Eres mucho más, Anne, y te queda vida por vivir. Con el paso de los días, la noticia del hallazgo se esparció entre los vecinos. Muchos venían al rancho solo para ver de cerca al legendario Silver Monarch, el caballo que había desaparecido años atrás y que había sobrevivido a destinos que habrían acabado con otros. Pero aunque la historia atraía curiosos, Elena se aseguró de que el entorno del caballo se mantuviera tranquilo. No quería convertirlo en un espectáculo. Él ya había vivido demasiado. Con el renacer del caballo inspiró algo más grande en Elena.
Recordó a todos los animales olvidados que había visto en el pen aquel día, los que no tuvieron la suerte de cruzarse con alguien dispuesto a detenerse un momento. Pensó en cómo un simple impulso había salvado una vida que el mundo había dado por perdida. Así nació su idea. Una tarde, mientras observaba al caballo pastar, decidió abrir un pequeño programa de rescate en su rancho. No tenía grandes recursos, ni instalaciones lujosas, pero tenía algo más valioso: a la determinación de ofrecer una segunda oportunidad a animales destinados al olvido. Llamó al proyecto Renacer del Valle, en honor a lo que Silver Monarch había logrado con ella, y ella con Elena. Al principio, recibió solo 2 caballos, luego 4. Después, familias de la región comenzaron a traer animales maltratados, sabiendo que Elena era capaz de ver lo que otros pasaban por alto. Y aunque no todos tenían un pasado tan impresionante como el de Silver Monarch, cada uno llevaba consigo una historia digna de ser escuchada, cuidada y respetada. Al tiempo, Silver Monarch se convirtió en el símbolo silencioso del programa. No competía, no hacía exhibiciones, no tenía carteles. Su sola presencia transmitía algo que las palabras no podían capturar: fortaleza, tranquila, dignidad recuperada. La certeza de que el valor de un ser vivo no se mide por su utilidad o éxito, sino por el simple hecho de existir. En ocasiones especiales, cuando llegaba un animal especialmente asustado o débil, Elena notaba que Silver Monarch lo observaba con una atención particular, como si entendiera el dolor ajeno. En más de una ocasión, se acercó a estos recién llegados con calma, transmitiendo la serenidad que él mismo había recuperado. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas y el rancho se bañaba en tonos dorados, Elena acarició su cuello y pensó en todo lo que habían vivido juntos. Llegaste aquí como un desconocido, y ahora eres el corazón de este lugar. El caballo levantó la cabeza, respiró hondo, y cerró los ojos con una paz profunda. Y en ese gesto, Elena lo entendió todo. Al final, no importaba cuánto dinero había valido, cuántos premios había ganado en su juventud, o qué linaje llevaba en su sangre. Su grandeza no estaba en su pasado, sino en todo lo que había logrado renacer. Él no era solo un campeón perdido, era una vida recuperada, un alma que había encontrado su hogar. Y para Elena, eso era más valioso que cualquier título, cualquier reconocimiento, cualquier historia antigua. Era, simplemente, el legado perfecto.